Tlacatzintli, queridas alumnas, sean bienvenidas. Me da mucho gusto verles. Hoy estaremos, como en su pantallita lo ven, hablando, después de pasar lista y revisar tarea, de la última columna, los pronombres relativos. Pero obvio, hay una tarea que checar de lo que se dejó de los reflexivos y desde luego, hoy pasaremos lista de una manera diferente. Así que les voy a suplicar que para poder pasar lista, en vez de decirme presente, me van a decir cualquier frase o cualquier palabra que recuerden en náhuatl. Tlacatzintli, querida Tere. Tlacatzintli, Teresita. Tlacatzintli. Muy bien, pues entonces empezamos. Acuérdense, no me van a decir presente. Cuando escuchen su nombre, me dirán una palabra o una frase en náhuatl con su traducción. Así que empezamos. Alejandra. Tequi, cortar. Significado. Cortar. Deidre. Coatepec o no, Coatepec. Exacto, muy bien pronunciado. Significado. Monte de las Serpientes. Muy bien. Tere. Temachtiani, maestro, maestra. Muchísimo, maestro o maestra. ¡Guau! Vamos muy bien y ya saben cómo pasaremos lista. Así que las expresiones o palabras que hoy utilizaron ya no se podrán repetir. Para la siguiente clase, cuando les diga o mencione su nombre, en vez de presente, me dirán una frase o alguna palabra en náhuatl con su significado. Las felicito, chicas. ¡Qué orgullo! Me siento muy orgulloso y contento. Muy bien. Vamos, excelente. Pues si no hay otra pregunta, de momento creo que es importante empezar con la tarea. ¿Les parece bien? ¿Qué más? Pues de tarea se dejaron 5 pequeñas expresiones. Ahí están en pantalla, así que la 16, 17, 18, 19 y 20 son las que tenemos que, en náhuatl, poder haber contestado o transcrito. Querida Ale, ¿nos puedes anotar en el chat? La primera, ¿cómo dices en náhuatl? Tú te levantas. Tú te levantas. Muchas gracias. Queridísima Deidre, ¿nos puedes anotar cómo dices, utilizando también tu chat, él se levanta o ella se levanta? Adelante. ¿Qué más? Plazo Kamati. Muchas gracias. Vamos ahora con Tere. Plazo Kamati. Teresita, ¿nos puedes escribir en el chat cómo se dice nosotros o nosotras nos levantamos?
Lazo Kamati. Voy a copiar sus respuestas y vamos a analizarlas. Espero que Temashtiani y Xcuautli no tarde mucho, al igual que sus demás compañeros. Gracias. ¿Cuál tomo? ¿La primera o la última? La del medio. Ok. Entonces ya nos ahorramos una pequeña corrección, porque la respuesta que nos das, querida Deidre, está muy larga, ¿vale? ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué más? Ok. Entonces, si tú estás de acuerdo, voy a tomar solo una partecita para decir tú te levantas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ok. Me voy entonces con solo una parte de tu respuesta. Y aquí entonces, si tú estás de acuerdo, lo que vemos es el que hay mucha similitud en lo que me estás contestando y de repente en la respuesta que nos está dando tu compañerita Tere. Voy a tomar entonces la última, como dice Tere. Ya está entonces copiada, vamos a pegarla. Y ahí la tenemos, querida Tere. ¿Sale? Veamos entonces quién está bien, quién no está tan bien y por qué. En cuestión de yo me levanto, ya estaba escrito, ¿verdad? Nino Quetza, tiene un punto al final, empieza con mayúscula. Vamos a ver la que dice Ale, dice Timo Quetza. Timo Quetza tiene mayúscula al principio, tiene un punto al final, querida Ale. Perfecta. Muchas felicidades. Muy, 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 muy bien. Vamos ahora con el I, él, ella. Ya hay un ti. Bueno, vamos a ver qué opinan todos al respecto, ¿sale? Bueno, aquí está Karina. La Katzintli, Cari. Tlacatzintli. Apenas estamos revisando la tarea. Hoy se pasó lista de una forma diferente. Cuando yo diga Karina, en vez de decirme presente, dices una palabra en náhuatl, la que tú quieras, o una frase con su significado. Así que a Karina y a Temashtiani y Xcuautli les resta poder pasar lista. Adelante entonces, Tlacatzintli, Temashtiani, Xcuautli. Tlacatzintli, ¿cómo Hoy están? pasamos de manera diferente. Vas a escuchar que yo digo Karina y ella me dice una palabra o frase en náhuatl con su significado, en vez de decirme presente. Lo mismo tendrás que hacer tú. Karina, Nino Quetza. ¿significado? Yo me levanto. Exacto, Nino Quetza, yo me levanto. Muy bien, Cari. Temashtiani y Xcuautli. Ah, pues Ninotlato, Significado. yo les hablo. Ah, muy bien. Claro, Kamati, pues estamos en la revisión de la tarea, nos quedamos con él o ella, que ya saben que es exactamente lo mismo, pero la tareita fue decir, ¿y cómo dices él se levanta? ¿O cómo dices ella se levanta? Nuestra querida Deidre nos propone ti quetza. ¿Y ¿Qué qué? dicen, Karina? ¿Qué dicen, Temashtiani? ¿Estará bien? ¿Harán alguna adecuación? ¿Ustedes qué opinan? Voy a reducir para poder ver incluso la tabla. Ya leímos hace rato al inicio de la clase nuestro objetivo del día de hoy, pero ahí está todavía la tablita con diferentes pronombres. Entonces ustedes dirán, estamos con yo me levanto, Nino,
Tú te levantas. Timo. Él se levanta o ella se levanta. ¿Tú qué dices, querida Deidre? ¿Sí será a ti? ¿Qué más? A ver, te los voy a iluminar. Pronombres reflexivos. Nino, Timo, y para él o para ella. Ah, Ya, ah, queridísima amiga. no le veo a Temashtiani. No te preocupes, que nos ayude, si es posible, Temashtiani Xcuautli. Definitivamente Mo, hay algo que corregir en eso de tiquetza. ¿Podrías anotarnos en el chat cuál es la expresión correcta en náhuatl para decir él se levanta o bien ella se levanta? Ponlo en el chat, querido Temashtiani. ah, déjame ver dónde está. Se los estoy compartiendo en pantalla. Tienen en Sí, la parte de abajo toda la lista de pronombres. También la tienen en su grupo, en la hoja de trabajo que lanzamos la ocasión pasada. Entonces tienen muy fácil la consulta de la tabla de pronombres. Y vamos con el 3, él o ella. Ale ya tiene la respuesta. a Él ver, ya la ubicó. Karina se lo sabe desde antes de tomar el curso. Vamos, vamos, Sebastiani. ¿Cómo se dice? Él mo, se levanta. Ella mo- se levanta. bueno, ellas, mo, Gracias. Ella lo escribió dentro de su chat. ¿Ya vieron lo que escribió nuestro querido Temashtiani? Quequetza. Yes. ¿Todas pudieron apreciar en el chat lo que escribió Temashtiani? Sería Nino Quequetza, Timo Quequetza, Mo Quequetza. Perfecto. Chicas, ¿sí lo vieron? Si no, ya se los puse en la hojita de trabajo. Moquetza. ¿Viste en dónde hubo ese pequeño detallito, querida Deidre? ¿Qué más? ¿Qué más, Temashtiani? Estamos en la cuarta columna, pronombres reflexivos, y para él o para ella utilizas mo. Por lo tanto, el verbo levantarse, pararse de la cama, quetza, ahora queda con el prefijo mo. Mo quetza. Él se levanta o ella se levanta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora la participación de nuestra queridísima Tere. A ella le tocó traducir al náhuatl, nosotras o nosotros nos levantamos y utiliza el pronombre reflexivo Tito. Perfectamente bien contestado, Tere. Muy bien, Teresita. Quinto Quetzal. Nosotros nos levantamos o nosotras nos levantamos. No sé si nuestra querida Karina tenga oportunidad de utilizar la parte del chat o si ella ya me había avisado, iba a tener una jornada de trabajo pesadita. Entonces ya nos... Ah, ok, perfecto. Karina, muy, muy bien. Ya está la parte de nosotros nos levantamos. ¿Nos ayudarías con ustedes se levantan? Escríbelo en el chat, por favor. Ustedes se levantan. ¡Wow! ¡Perfecto! Denle un fuerte aplauso. Muy, 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 muy bien. ¡Qué orgullo! ¡Súper bien! Bueno, copio y pego su respuesta. Si alguien tiene duda, me avisa, por favor, en caso de que haya alguna dudita, ¿vale? Pero la respuesta de nuestra querida Karina es perfecta. Solo les haría yo un pequeño comentario. Y vamos a dejar que Deidre, si es que nuestro querido
Tecuanitli, o igual, Islac Ocelotzin, no se conectan antes, pues le daremos otra vez oportunidad a Dreide. Pero fíjense muy bien en algo. Estamos entrando a los pronombres del plural, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entren al plural, no se olviden, queridos amigos, de el apóstrofo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nosotros nos levantamos o nosotras nos levantamos. Titoquetza y aspiro. Esa aspiración, ese apóstrofo que pusieron, no da ninguna duda de que estamos refiriéndonos a algún pronombre de los tres que existen en plural. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Qué más? Emma, Entonces pongo ahí esa coma en la parte de arriba, ese apóstrofo, ¿de acuerdo? Y ahora sí no hay duda de que estoy diciendo nosotros o nosotras nos levantamos, ustedes se levantan, perfecto. Pues veo que se le hizo tarde a nuestro queridísimo Tecuanitli y que también por ahí anda todavía sin conectarse Islac Ocelotzin. Pues Deidre, eres la elegida. ¿Nos puedes ayudar a decir ellos se levantan, ellas se levantan, esos se levantan, esas se levantan en náhuatl? No olvides el apóstrofo al final. Adelante, queridísima Deidre. En tu chat, por favor. ¿Quieres que baje un poco para que tengas como ayuda la tablita de pronombres? ¿Te ayudaría? Ahí podemos ver la oración 20 y también tienes visible la tabla de pronombres. Ya utilizamos Nino, Timo, Mo, Tito, Amo. Sí, querida Deidre, todo en orden para que nos puedas poner ellos se levantan. Muy bien sus tareas. Vamos avanzando muy bien. Deidre, Deidre. Todo en orden. Si se está con alguna situación a lo mejor retrasando y le es difícil contestarnos en el chat, Temashtiani, éntrale al quite, querido amigo. Vamos, Ixcuautli, ¿cómo dices? Ellos se levantan, ellas se levantan, esos se levantan, esas se levantan. Adelante, puede ser Temashtiani Ixcuautli o puede ser Deidre, quien en su chat nos escriban la respuesta, por favor. Nino, Nino Quetza, No creo, Nino, es cuando te refieres al primer pronombre, a yo. Nequetza, Híjole, ne no existe, no hay ningún pronombre Nech. reflexivo que se diga ne. ningún pronombre que, Reflexivo que se diga ne. No existe no, en los pronombres reflexivos.
Hay uno que es relativo, pero esos todavía no los vemos. Apenas en esta clase los vamos a ver. Sí, sería. Ok. Timoquetza. Timo es para tú. Y estamos en nosotros, nos Ah, levantamos. nosotros. Sí, Ah, ya. Sería no, Titoquetza. lo que pasa Amo, es que Tito es para nosotros, ya estuvo contestado, vamos con ellos. Ellos Amoquetza. están muy bien con nosotros. Y ellos Amo, sí, Amoquetza. amos para ustedes. Y Moquetza. Bien, perfecto, ya le atinamos. ¿Podrías escribirlo en el chat? Porque obviamente si no cuidamos lo que hemos aprendido, sería idéntico a él se levanta o a ella se levanta y no habría forma de distinguirlos. Entonces escríbenos en el chat cómo queda la correcta expresión en náhuatl. A ver. Ok, vamos a copiarla, ya ustedes ya la vieron en el chat. Ahora la voy a pegar dentro de su hojita de trabajo y ustedes me dirán qué calificación le ponen a Temashtiani. ¿Estuvo perfecta su respuesta o algo le falta? ¿Qué opinan los demás? Alejandra, Karina, Le faltó algo, le faltó algo. ¿Qué le faltó a Temashtiani? el apóstrofe final. El apóstrofo. Ah, Y sí. no le pone el apóstrofo, entonces quedó igual que la que él nos contestó, la 17. Él se levanta. Entonces, cuando entren a los pronombres del plural, nosotros, ustedes, ellos, es muy importante no olvidar el apóstrofo, ya que si no, no entendemos, no se precisa que estamos hablando de los pronombres del plural. Ahora sí, Nino Quetza, yo me levanto, Timo Quetza, tú te levantas, Mo Quetza, él se levanta o ella se levanta, Tito Quetza, y el aspirado, ese apóstrofo al final. Nosotros nos levantamos, nosotras nos levantamos. Amo Quetza, y la aspiración. Ustedes se levantan. Moquetza, moquetza. Y la aspiración. Ellos se levantan, ellas se levantan, esos se levantan, esas se levantan. Perfecto. Aplausos para todos. Muy bien, chicas. Muy bien, Temashtiani. Si de nuestros pronombres no hay ninguna duda, vámonos con la última columna. Pues ya al principio de la clase nos hicieron favor de leernos Ale y Deidre que estamos en el último ejercicio con pronombres, que ahora veremos, además de la revisión de tarea con los reflexivos que ya quedó, la última columna que son los relativos. Es hora de terminar esta sección analizando los pronombres relativos. ¿Están listas y estás listo? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos con ellos. Estimada Ale, ¿nos harías favor de leernos la oración para poder entender qué es eso de los pronombres relativos? Adelante. Los pronombres dirigen la acción a otra cosa o persona. Un hermoso ejemplo consiste en recordar cómo decían te amo nuestros antepasados. Muy bien. Temashtiani, ¿cómo le dice te amo a su dualidad, a sus hijos? ¿Cómo les dice en agua te amo? Ah, es que aquí ya me perdí ya está la tablita, ¿va? Sí, ahí te la pongo y obviamente estamos hablando de los pronombres relativos, ¿sale? Entonces tienes que utilizar un pronombre relativo. Los pronombres relativos dirigen la acción a otra cosa o a otra Ajá. persona.
Para decir te amo, pues a fuerzas tengo que utilizar un pronombre relativo. Así es. Entonces sería ¿Cómo lo podríamos decir? ah, mit, mitzket, ¿cómo se dice? Vamos a ver Mitlazotla, en el vocabulario para que te acuerdes mitzlazotla. del verbo amar. Sería mitzlazotla. Perfecto. Nimitz, tlazotla. Mitzlazotla. Exacto. Y como en el náhuatl clásico no existe la S, pues entonces pueden haber ocasiones donde vean tazotla con S, pero tlazotla en el náhuatl clásico no hay S. Entonces la mayoría de las veces lo veríamos con Z. El verbo contar, no de ponerse a decir 1, 2, 3, 4 o en cuenta regresiva, sino el narrar una historia, es el verbo en náhuatl poa. Po, luego la aspiración y luego wa. Poa, poa. Hay en versiones de náhuatl que ya ni siquiera es el moderno 1, sino hasta el moderno 2, le ponen una W. En el clásico no existía esa W. Nosotros en náhuatl clásico lo veríamos un poquito con el cómo, con el alfabeto del español, se emularía esa pronunciación escrito con H. Poa, ¿ok? Narrar una historia, contar, pero en cuestión de narrarnos una historia, ¿de acuerdo? Como cuando te cuentan un cuento, como cuando te cuentan una historia. Y finalmente tengo la palabra que es nota. ¿Te acuerdas, Temashtiani? ¿Cuál? Nota. Le voy a poner una T y le voy a poner la Z porque en algunos errores que yo he encontrado lo escriben sin la Z. Lo correcto, estimados amigos, es notza. 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 Y dice que significa ¿qué cosa, Temashtiani? Notza. Ah, y te amo. No, ese fue tlazotla, el verbo Ah, amar. sí. Ahora estamos en la última de vocabulario, notza. Notza. No, no lo tengo ese. Ok, ahí está en pantalla, sí se está viendo, ¿verdad? A ver, queridísima Tere, si nos puedes ayudar, si lo ves en pantalla, si se está compartiendo. Hasta abajo en tu pantallita viene notza. ¿Se ve con claridad o bajo un poquito más la pantalla? Sí se ve. Ok, ¿qué significa notza? Llamar o mandar llamar. Muy bien, es cuando le hablas a alguien, ¿de acuerdo? Como cuando le decimos, yo le llamo a Deidre, ¿ok? Es cuando le dicen, Deidre, te hablan, te están llamando, ¿vale? A ese tipo de llamar se refiere. Recordemos que ahí no había teléfonos, ¿verdad? Y no había el que le voy a hacer una llamada por WhatsApp. Entonces, en nuestros antepasados, cuando le hablaban a alguien, era notza, llamar. ¿Se entienden las tres palabras del vocabulario que aportamos en esta clase? Tlazotla, amar. Powa, contar o narrar una historia. Notza, llamar, mandarle llamar o hablarle a alguien. ¿Estamos de acuerdo? Quema. Vale, incluso si queda más claro con la parte o acción de hablarle a alguien, pues lo vamos a poner en su hoja de trabajo. Hablarle a alguien. Bien, si no hay ninguna duda, ¿estamos todos listos para el ejercicio de hoy? ¿Qué más? Quema. ¿Qué más?
Tecuanitli, Tlacatzintli, qué gusto verte. Tlacatzintli. Tlacatzintli. Oye, ¿alcanzaste a escuchar cómo Temachtiani Ixcuautli nos dijo que se dice yo te amo? O para el español, a veces nada más decimos te amo. ¿Alcanzaste a escucharlo? Porque te va a tocar responderlo. ¿Estás de acuerdo? Quema, aunque sí quisiera Vale. ver un repasito. Solamente de esa Sí, frase. estamos con los pronombres reflexivos. Ya se acabaron, esa fue la tarea. Aquí arriba quedaron las respuestas. Tú me mandaste tarea. Entonces, lo único que te hice como observación es, no se te olvide el apóstrofo. Si te fijas, la 18, 19 y 20, ¿ves bien las últimas 3 oraciones de la tarea? Quema. Tienen su apóstrofo, porque son pronombres del plural. Tito Quetza, Amo Quetza, Moquetza. ¿Sale? Entonces solo no se te olvide el apóstrofo. Después de ver la tarea y finiquitar con el tema de los pronombres reflexivos, en esta clase Ale ya nos leyó qué son los pronombres relativos. Es los que te permiten que la acción sea dirigida a alguien o a algo. Entonces cuando yo dices te amo, cuando tú mencionas yo te amo, la acción va dirigida, tu amor se transmite o canaliza hacia alguien. Por lo tanto, tienes que utilizar un pronombre relativo. No se te olvide que también está la palabra yo. Aunque en español no la comemos y decimos nada más te amo, en náhuatl no. Igual que en el inglés, el verbo por sí mismo no te da la conjugación. Tienes entonces que colocar ese conjugativo para que el verbo amar quede conjugado con la primera persona. Toma todo eso en cuenta para que puedas decirnos cómo se escribe en náhuatl yo te amo. Ponlo en tu chat si eres tan amable, querido Tecuanitli. Yo te amo. Los demás y las demás también pueden el estar preparados, ¿eh? Si de repente no nos da la respuesta precisa, Tecuanitli, le podemos ayudar entre todos, así que tengan ya listo, escríbanlo, no le opriman en el enter. Pero si no está exacto lo que Tecuanitli nos comparte, ahora sí opriman ustedes el enter y también díganos cómo se dice en náhuatl yo te amo. Adelante, Tecuanitli, danos tu respuesta, querido amigo. Yo te amo. Ok, vamos a verlo. Es hora, estimados compañeros, de si alguien tiene alguna adecuación, corrección, comentario, algo que modificar, hable ahora o calle para siempre. Nuestro queridísimo Tecuanitli nos dice Nehuatl, que lo consideraría muy largo, en vez del Nehuatl, ¿qué pondría nada más como conjugativo? No se amontonen, no todos. ¿Qué Mi, pondría como conjugativo? ah, mi ti, Nada más el Sí. ni. Nada más el ni. mi, Todos logramos apreciar la columna de conjugativos, querido Tecuanitli. Quema. Basta con el conjugativo. Ya sabes que el verbo entonces amar está conjugado con el pronombre yo. ¿Sale? Y en medio del conjugativo y el verbo, la sotla, tenemos que meter el relativo. Y Tecuanitli lo hace perfecto. Él se da cuenta que el relativo es mitz. Mitz. ni, Mitz. Entonces dice ni mitz, ni mitzlazotla. ni mitztlazotla.
Yo te amo a ti. Nimitztlazotla. ¿Se entendió? Voy a separarlo nada más para que ustedes puedan identificar perfecto cómo en medio del conjugativo y antes del verbo está nuestro pronombre relativo, que es el tema del día de hoy. A ver, repítanme todos, por favor, cómo se dice te amo. Nimitztlazotla. ¡Ah, Temastiani! Maestro! ¿Los demás? ¿Las demás? ¿No las escuché? Nimistlazotla. Nimistlazotla. Ixtlazotla, así que ya saben, al bebito, al hijo, a la mamá, a la hermana, a el maestro, a quien ustedes quieran, al mundo entero, ya saben decirle te amo. Nimitztlazotla, 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 te amo. ¿Dudas? Amo. Amo. Perfectirijillo, pues Tecuanitli, tú tienes ahora la palabra. Te acabamos de pasar el bastón y como tienes la palabra, ¿a quién se la pasas? ¿Quién quieres que nos pueda decir en náhuatl cómo se dice ahora? Vamos a ocupar un ejercicio sencillo. ¿Qué les parece, queridos amigos, si nos vamos con el verbo poua, contar? ¿Vale? Entonces vámonos con algo sencillo. Yo le cuento. Todavía no vamos a agregarle complementos. Todavía no nos vamos a ir con yo le cuento una historia, yo le cuento una anécdota, yo le cuento un cuento. No, no, no. Solo yo le cuento. Mi queridísimo Tecuanitli, ¿a quién le das la palabra? A Ale. Adelante, por favor. Nimitzpoa. Si nos los escribes en el chat sería muy fácil porque si hay alguna adecuación, la podemos hacer. Si solo me lo dices, pues qué tal si yo lo escribo sin error y ya no vimos si sí o si no. Vamos a ver qué nos propone. Bien, Karina, muy bien. Muy bien, Ale. Vamos. Karina está más que lista para que si Ale nos lo escribe y hay algo que modificar, igual todos los demás, si hay algo que modificar, a apoyar entre todos. Veamos. Copio y pego, querida Ale. 3, 2, 1. Y ella nos dice que puede ser. Ta, 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 ta. Muy bien. Ni por el yo. Y luego dice. ¿Qué opinan los demás? Mitz por el a ti. Y Powa. ¿Qué opinan los demás? Es yo le cuento, ¿no? Yo le cuento, porque aquí lo que está escrito en náhuatl es yo Te cuento. Yo te cuento. Y yo no dije aquí yo le. Ajá, es a él o a ella. Entonces no le estoy hablando al pronombre tú. ¿Te das cuenta, Ale? No es yo te cuento, sino es yo le cuento. ¿A quién podría referirse? A él. A ella. él o a ella. Muy bien. Y si fuera él o ella, ¿cuál es entonces el conjugativo? Nikipowa. Y el conjugativo no existe, ¿verdad? No tiene conjugativo él o ella. No, pero sí, yo sí. No, no te entendí en ese caso. Lo que nos haces ver. La frase es yo le cuento. ¿Estamos de acuerdo?
¿Por qué Sí, mencionas ellos? ¿quién dijo ellos? ¿O nadie dijo ellos? No, Ok, vale. Yo le cuento. Si nos quieres escribir cómo quedaría en el chat, estimada Cari, yo... ya lo escribí. Muchas gracias. Ale, ¿ves variante en lo que tú escribiste? ¿Qué más? Vale, lo copio y lo pego. Muchas gracias, Cari. A ver, díganme si todos están de acuerdo. Nuestra querida Cari, lo que nos pone en su chat es lo siguiente. Yo le cuento. Hablo de que le cuento a él o que le cuento a ella. Empieza con la parte de ni porque el pronombre tiene que conjugarse en primera persona. Yo soy el que le cuento. Después pone el ki. No hay ninguna duda. Y luego el poa. ¿Todo bien? Como nos hace reflexionar Karina, no hay conjugativo en él o en ella, pero él o ella no están realizando la acción. El ni es el que indica que yo soy el que estoy realizando la acción y esta, por el pronombre reflexivo, va a caer o se va a ver reflejada en él o en ella. ¿Qué acción es la que se ve reflejada en él o en ella? El contarles algo. Nikipoa, Nikipoa, Nikipoa. ¿No hay duda? Karina, muy bien, excelente. Hasta aquí todo en orden, ningún problema. Amo. Entonces estamos bien concentraditos en la parte de que el único conjugativo que estamos utilizando hasta el momento es el de ni, porque yo soy el que realiza la acción. Y estamos utilizando con mucho atino los pronombres reflexivos quedaron atrás. Ahora los relativos, última columna, son los que estoy utilizando. Si ustedes ven su pantalla, están también junto con un servidor apreciando el que hay un color en los pronombres que se están utilizando, o ustedes no alcanzan a apreciar que pongo un fondo de color gris en el pronombre que estoy utilizando. Díganme, ¿se ve el pronombre relativo resaltado con un fondo gris o no? Quema. Qué mal. Perfecto. ¿Podemos entonces avanzar en otro? Ahí tenemos la tabla de pronombres. Karina, excelente trabajo. Tú tienes la palabra. Indícanos quién sigue. Treide, Deidre. Vamos a ver, querida Deidre. ¿Qué más? ¿Qué te parece si nos dices, por favor, cómo se diría? Ellas lo cuentan. Ellas lo cuentan. A ver, ya no va a ser ni. Ya quien realiza la acción no soy yo. Ahora es ellas. Va a ser ki, yo, tú, Si lo ella. escribes en el chat, nos ayudas mucho. Porque, como le decía Ale, si tú nada más nos los dices, pues yo lo voy a escribir y quizás lo escriba bien y no nos daremos cuenta si tú lo tenías bien aprendido o no. Mejor escríbenoslos, por favor, en el chat y yo copio exactamente lo que tú hayas escrito. A ver. Ok, mil gracias. Tlazokamati, Macuayoltica, Shimokawatsin. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a aprender todos juntos. Así que, ¿qué opinan los demás? Para nuestra querida Deidre, dice, a ver, el que está hablando es ellas, no hay ningún conjugativo, no le pongo nada. Me voy a la columna de los relativos y dice, voy a escoger ki.
¿Por qué escogiste aquí, Deidre? Porque es yo, tú. Sí, ya vi dónde está. Yo no digo que esté mal o que esté bien. Solo Él. pregunté, ¿por qué escogiste aquí? Porque es ellas, yo, tú, él. Ay, no es cierto, es él o ella. Estamos hablando ahí en singular. Amén. Yo digo que está bien. Creo que sí, ¿no? Por ejemplo, Karina dice que estás bien. Él o ella, Skipowa. Ay, es que me perdí un poquito. Sebastiani, Amo Pogua. pero eso no es lo que escribió nuestra compañera. No, Kipogua. Kipogua. Sí, a esa aportación o respuesta, ¿le quieres hacer alguna corrección o tú coincides de que está bien? Platícame. ¿Cómo lo ves tú, Temashtiani? Tenía que llevar un apóstrofe. Exacto, estamos en plural, ¿vale? Entonces debe de llevar un apóstrofo. Recuerden, apóstrofe es una figura literaria. La comita arriba se llama apóstrofo, ¿sale? No apóstrofe. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Temashtiani. Debería de llevar un apóstrofo. Bueno, ya se lo puse. ¿Qué opinan los demás? Alejandra, Tecuanitli, ¿se queda así? Les doy una pista final para que hagan su análisis. Pero no va en el ki. No, los apóstrofos van al final. Observa tu clase anterior y la tarea que se resolvió. ¿Ves la oración número 18? ¿Qué más? ¿Dónde va tu apóstrofo? Sí, hasta el último. Ok, igual que la 19 y que la 20. Entonces, en los pronombres del plural, al final, Va el agrega apóstrofo. un apóstrofo para indicar y todavía ser más contundentes de que te estás refiriendo a pronombres del plural. Bien, dos cosas por analizar, estimadas alumnas y alumnos, queridos amigos. Cuando yo quiero empezar a dominar y cada vez hacerlo con más facilidad, solo separo. ¿Quién realiza la acción? Creo que en esta primera parte nadie tiene duda. ¿Quién la realiza? Ellas. ¿Hay algún conjugativo para ellos o ellas? Ninguno. Es por esa razón que aquí no ven ningún ni o alguna otra pequeña palabrita que sirva como prefijo. Se fue directo a mi pronombre relativo. ¿Hasta ahí no hay ninguna duda? El quien realiza la acción no nos causa problema. ¿Todo bien? ¿Qué más? Emma. Vale. Emma, La segunda pregunta es muy importante. ¿A quién va dirigida? Obviamente hablo de la acción. ¿A quién va dirigida? Porque con eso vamos a encontrar cuál es el pronombre relativo adecuado. ¿Quién realiza la acción? Ya supimos. Fue ellas. ¿A quién va dirigida la acción? Cuando dices, ellas lo cuentan. Como que a todo el público en general. Claro, entonces es plural, ¿verdad? Ajá. Y si es plural y se lo cuentan a ellos, se lo cuentan a ellas, ¿qué tendrían que poner? ¿Quién? ¿Quién? Quinpoa, Quinpoa, Quinpoa. Ellas se lo cuentan a ellos. Pero cuando en español nosotros decimos ellas lo cuentan, pues también puede decir que ellas se lo cuentan a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Pero también ellas se lo cuentan, podría ser
a él o se lo cuentan a ella? ¿Están de acuerdo que esa expresión en español, ellas lo cuentan? Lo más común es entender que se refiere, como lo captó perfecto nuestra amiga, al público en general. Ellas lo cuentan, a todos les están contando. Entonces, ellas lo cuentan a ellos. Cuando hagamos este tipo de ejercicios, es muy importante el que también en el ejercicio nos puedan poner qué se refiere o a qué están en la expresión lo cuentan, refiriéndose o queriendo decir. Si ellas lo cuentan a ellos, está perfecto. Kin. Pero si ellas lo cuentan a ustedes, ya no tendríamos el kin, tendríamos ahora el perdón, chicas, chicos, si es a ustedes a quien se lo cuentan, el kin cambiaría por Tech. tech es para nosotros, Ellos. No. pero se lo cuentan a ustedes. Amén. Amech. Oh, muy bien. Entonces depende a quién se lo cuentan. Ellas lo cuentan a ellos. ¿Quién? Ellas lo cuentan a ustedes. Amekpoa. ¿Se entiende? Entonces depende. Lo importante es localizar quién realiza la acción y hacia quién va dirigida la acción. ¿Quién lo cuenta? Ellas. ¿A quién se lo cuentan? A ellos, a ustedes, a él, ¿vale? Y si fuera él, si estuvieran contándole ellas a él, ellas se lo cuentan a él, ¿cómo quedaría? Exacto. Ki. Perdón, otra vez, ¿qué cosa? Ki. Ki. Sí. Por eso te decía que tu respuesta no estaba mal, que yo no decía que Ki estuviera mal, que yo solo quería preguntarte por qué habías escogido Ki, pero no que estuviera mal. Si tú me hubieras contestado, Temashtiani, escogí Ki porque ellas se lo cuentan a él. Perfecta tu respuesta, súper perfecta. Pero si me hubieras dicho, escogí Ki porque ellas se lo cuentan a ellos, te hubiera dicho, te falta una N, porque cuando la acción recae en ellos, cuando va dirigida a ellas o a ellos es kin, no solo es ki. ¿Te das cuenta entonces cómo depende a quién se lo cuenten? Quema. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Este ejemplo no nos dejó dudita? Amo. Muy bien, Amo. pues entonces vámonos con la parte del reforzarlo quedando por escrito, ¿verdad? Ellas lo cuentan a él. Kipoa. Ellas lo cuentan a ustedes. Ya cambia. ¿Qué dijimos que quedaría para lo cuentan a ustedes? Kin. Es Sí, te Amén. escucho. Muy Amec. bien. Y en el caso de ellas lo cuentan a ellos, ¿cómo quedaría? Kin. 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 ¿Se dan cuenta qué parecido? Quema. ¿Es correcto que ellas lo cuentan a él, tenga apóstrofo? Amo. Él Amo. dice, amo, los demás, ¿qué opinan? Amo. No. También dice que no. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien dice quema? ¿O todos Ah, dicen amo? ¿Se lo quito o se lo dejo? se queda. Yo-
Se queda porque lo que importa para ver si le pongo el apóstrofo o no se lo pongo es quién realiza la acción. Y en todas las últimas 3 oraciones, ¿quién realiza la acción? Ellas. Y ellas es un pronombre del plural. Por lo tanto, todas en las que quien hace la acción, quien realiza la acción es ellas, llevan ese apóstrofo. ¿Se entiende? Importa quién realiza la acción para determinar si el apóstrofo está o no está. ¿Hasta ahí todo bien? Quema. Emma, Emma. una tareita sencilla para que ustedes puedan con calmita de aquí al siguiente viernes hacerla. Vale, pues vamos a ver si se acuerdan un poquito de su vocabulario. Ahora vamos con, a lo mejor, yo creo que este se lo saben todos. Si no, lo agregamos. En vocabulario, ¿alguien sabe lo que significa el verbo maca? Sebastiani, maca. Vender. Sí, Arturo, adelante, Tecuanitli. Vender. Vender, ¿te acuerdas? Una frase que te gusta. ¿Cómo Sí. dices? Yo vendo carne. Inacanamaca. Ni la maca, ya cumplió de pasar lista diciéndonos una frase en náhuatl. No se olviden, ahora pasamos lista en vez de decir presente. Ninacanamaca. ¿Qué significa Ninacanamaca? Vende Yo vendo comida. carne. Vendo. Muy bien, vender, dar. Entonces el verbo maca es vender o dar, ¿sale? Bajo ese sentido, pues es muy importante que en la parte de esta tareita ustedes sean capaces. Ahí les voy a poner solo en la tarea, solo como recordatorio a lo mejor, este verbo. Ya lo habíamos visto en yo vendo carne, etcétera, pero ahí está maca otra vez, ¿sale? Maca. Y maca puede ser vender, puede ser dar, etcétera. Acuérdense que no eran los mismos contextos, no tenían la misma forma de interpretar las cosas, había otras actividades, otra forma de vida, otra realidad. Por lo tanto, a veces compartirán algunos de los verbos en náhuatl, 2 o más traducciones, 2 o más acciones. Bueno, vámonos con la primera. ¿Cómo dirían? No me lo contesten ahorita, solo díganme si tienen todos los elementos para formar una oración en náhuatl que sea, quizás se me ocurre, yo te doy, para repasar los números, yo te doy 4 libros, ¿sale? ¿Cómo dirían yo te doy 4 libros? ¿Tenemos los elementos para construirlo? Allá está el verbo maca, que es vender o dar. ¿Tienen quién realiza la acción? Yo. Y saben cómo se dice 4 y saben cómo se dice libros. ¿Sale? ¿Todo bien? Sin problema, me voy al segundo. ¿Qué más? Libros un poco de duda. Así, Amoshli. Amoshli. ¿Qué más? ¿Te acuerdas del güey Amoshli? Güey Amoshli, el gran libro. Güey Amoshli. Amoshli. ¿Vale? ¿Qué más? Si no, les pongo vocabulario abajo. Es más, les voy a poner vocabulario abajo para que vuelvan a recordarlo. Vámonos con otra frase. ¿Qué se me ocurre? Yo te doy 3 cebollas. Vale. Yo te doy 3 cebollas. No se preocupe por la palabra cebollas. Ahí se las voy a poner para que todo el mundo sepa cómo se dice cebolla. Temashtiani, ¿tú te acuerdas cómo se dice cebolla? Ah, ay, se me fue la... No. Ok. Xonacatl. Ay, Xonacatl, cierto. Bueno, es más, como ya les ayudamos mucho, voy a cambiar la 2. Para que no sea tan aburrido de yo te doy, yo te doy, yo te doy. Ahora que te pidan, dame 2 cebollas. Shani, Dame. ¿sí me van a entender cuando yo le diga? Neshnama, Nachmakaome, Shonamakatl. Bueno, pero ya lo harán de tarea.
Dame 2 cebollas. ¿Les gusta? ¿Qué más? Vale. Vamos a ¿Qué más? ver. Ah, ya sé. Mi mamá. Y no va a ser como la frase de los niños de mi mamá me mima. Va a ser mi mamá. Algo muy clásico. Mi mamá nos llama. ¿Lo han vivido en casita? ¿Qué más? Vale, mi mamá nos llama. Pues vamos a ver cómo lo hacen. Mi mamá nos llama. Ah, vale, imagínense que allá en la parte de el convivio que tendremos el domingo, tenemos, mi querido Temashtiani, un evento el domingo, ¿verdad? Sí, ¿se escucha? Te Ah, escuchamos sin problema. sí, tenemos un temazcal el domingo ahí en Xochimilco. Sería muy bueno que pudieran asistir para que de una vez ahí mismo hagamos los ejercicios, tengamos 1 hora de ejercicios y nos metemos al temazcal y entonces adentro va a haber otros ejercicios. Vale, ya nuestra queridísima Karina nos comentó que ella llega un poquito después de los ejercicios de Yacanan Teyolia. Ella llega al Temashkali. E imagínense que llegan más. Bueno, quizás nuestro querido Temashtiani ocupe la frase, yo las conozco. Pues como en náhuatl, yo las conozco. ¿De acuerdo? Ajá. Y bueno, vámonos con la última. Ya al principio, y gracias también a nuestro querido Tecuanitli. Sabemos cómo se dice y todos nos lo aprendimos. Yo te amo. ¿De acuerdo? Yo te amo. Pero ahora, ¿cómo justamente cambiaremos el yo te amo por yo amo a mis hijos? ¿Tienen todo para hacerlo? Por ahí nada más les agregaré un poquito de vocabulario de cuál es el verbo conocer, cuál es la palabra para el sustantivo cebollas, volver a recordar cómo se dice libros, ubicar cómo se dice hijos. Creo que con eso, más que suficiente para que ustedes sean capaces de hacer esta pequeña tareita. ¿Les laten? 5 oraciones muy chiquitas, pero nos pondrán a pensar y ejercitaremos nuevamente la parte de los pronombres que hoy fueron motivo de la clase. ¿Queda claro para qué se utilizan los pronombres relativos, queridos amigos? ¿Se entiende? Pronombres relativos. Quema. Muy bien. Nimitz tlazotla, yo te amo. Nimitzpoa, yo te cuento. Puede ser el que te narre una historia o puede ser el que allá en el Temashkali esté haciendo el conteo de cuántos fuimos. Bueno, yo te cuento, yo también estoy contándote a la hora de justamente pasar lista. Yo le cuento, Nikipowa. Ellas se lo cuentan, pero a él, Kipowa. Ellas se lo cuentan, pero a ustedes, Amepowa. Ellas se lo cuentan a ellos, Kimpowa. Y como son ellas, todas tienen el apóstrofo. Tareita, yo te doy 4 libros, dame 2 cebollas, mi mamá nos llama, yo las conozco y yo amo a mis hijos. Y aquí abajo les pondré el vocabulario y les mando su hojita. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios, alguna preguntita? Sobre el Eh, temazcal. Adelante. Bueno, para los que van, que va a estar muy, muy buenos los ejercicios, nos vamos a ver a las 9:30 en la glorieta de Vaqueritos. Allí hay un VIPS, el VIPS Vaqueritos. Entonces allí va a ser el punto de reunión para de ahí irnos todos de caravana o juntos o lo que sea. Quien no lleve vehículo, yo voy a llevar mi camioneta. Entonces ahí cabremos algunos. Ajá. Entonces,
pues algo más, alguna pregunta. Sí, si nos puede mandar la dirección o la ubicación a los que vamos después. Sí, se la estoy solicitando al dueño del temazcal, pero no me la ha mandado, pero yo creo que mañana ya, ya me la estará enviando y inmediatamente la bateo para el grupo. Tlazo ¿Sale? Kamati Temastiani. Y para los que quieran reunirse en el VIPS de Vaqueritos, ya en el grupo está colocada la ubicación, ¿de acuerdo? Quema. Muy bien. Cari, tú ya sabes que en tu caso es completamente cortesía, es parte de todo tu paquete, así que tú entras al Temazcali con todo el amor del mundo. No tienes que hacer ningún donativo amoroso. Ya en caso de que alguien vaya contigo, bueno, ellos sí sería importante pudieran hacer esa contribución amorosa. Pero en tu caso, sabes que todo lo que hagamos es parte del paquete que tú estás en la parte disfrutando de náhuatl, de teyolia, de chikung, de todo, de cualquier evento, etcétera, ¿de acuerdo? Sí, quema, Tlazo Kamati. Amotlen. ¿Alguna dudita más o todo por hoy? Y hacer la tareita, querida Deidre, querida Tere, Ale, mi querido Tecuanitli, dudas, anécdotas, objeciones, chistes, o todo está bien. Este, sí sería nada más que nos recordaras el por qué Karina tiene libre